Irán Aviv. El arte real. Hoy presenta la magia. Giordano Bruno. Si abrimos el libro de magia, Giordano comienza haciendo una definición de mago como sabio, hacedor de maravillas a través del conocimiento y dominio de los elementos activos y pasivos. Bruno nos habla de distintos tipos de magia. Llama magia natural a aquella que actúa por la aplicación de los activos y pasivos y, también por virtud de la simpatía o antipatía. La magia fantasmagórica que actúa produciendo obras de una naturaleza e inteligencia superiores, promoviendo la admiración mediante apariciones. Cuando estas cosas se les agregan palabras, figuras, sellos o caracteres se la denominaría magia matemática, o mejor filosofía oculta. Esta magia está a medio camino entre la natural y la sobrenatural. Esta última la denomina Bruno magia metafísica o teurgia, invocación de las inteligencias con ceremonias, cultos y otras artes en las que se estudian las correspondencias mágicas entre los objetos y sus símbolos. Nombra también Giordano la invocación de las almas de los difuntos con el fin de conocer o adivinar, pero le da el calificativo de nigromancias, por su materia y finalidad. Al igual que aquella que usa parte de las cosas para atar, debilitar, etc. En general, Bruno reconoce que estos conocimientos pueden ser usados hacia el mal o hacia el bien, así, recomienda que el conocimiento de estas cosas debe permanecer siempre lejos del vulgo impío, a riesgo de convertirse en algo pernicioso. También se incluyen dentro de la categoría de mago los adivinos y profetas que igualmente pueden proceder dentro de los tres mundos: natural, matemático y divino. Señala Bruno que tanto la magia divina como la física son en sí mismas buenas, pero no así la matemática, que depende del uso que de ella se haga. Pero estos tres géneros de magia concurren en muchas operaciones, con lo que un mal uso de la magia matemática acarrea, asimismo, un mal en la natural o física. La magia matemática no recibe esa denominación, por lo que comúnmente podría pensarse, sino por su parentesco, pues tiene semejanza con la geometría a causa de las figuras y caracteres, con la música por el encantamiento, con la aritmética, por los números y las sucesiones, con la astronomía a causa de los tiempos y de los movimientos y con la óptica a causa de la fascinación. En general, a causa de que el género universal de la matemática media entre la operación divina y la natural, o de ambas participa. Y así como no hay conversaciones ni trato entre hombres de géneros diferentes, sin que haya comunidad de idioma, salvo si se emplean nudos o vínculos capaces de comunicarnos, así tampoco nosotros podemos comunicarnos con cierto género de númenes, como no sea mediante definidos signos, sellos, figuras, caracteres, gestos y otras ceremonias. Los signos del lenguaje mágico, palabras, música, números, colores, formas en general, están relacionados con lo que quieren significar, de manera que son signos que convocan o invocan las energías de las cosas. Así dice Bruno. De ahí que algunos signos, estando mirándose, apretándose y abrazándose mutuamente, inducen al amor. Los que se inclinan hacia lados contrarios, inducen al odio y a la separación. Los cortados, mancos y rotos a la perdición. Los nudos, a los vínculos, los caracteres extendidos a la disolución. Y estas cosas no se dan sin una forma determinada y definida, sino que así como alguien desea o implora algo a fin de que se realice su obra, asimismo, con los nudos apropiados y como teniendo presente un número, experimenta ciertas fuerzas que no experimentaría con ninguna otra dicción o escritura diferente. En Egipto, tales eran las letras, que se llaman jeroglíficos o caracteres sacros, los cuales, según cada cosa que se hubiese de designar, tenían ciertas imágenes y sonidos, podríamos añadir, sacadas de las cosas de la naturaleza o de sus partes. Y ocurría que esas escrituras y voces eran de tal suerte que con ellas los egipcios captaban los discursos de los dioses para la ejecución de maravillas. Bruno insiste en que es desarrollando el poder de la imaginación en el discípulo como se puede actuar poderosamente sobre ella en el universo. Bruno conoce perfectamente el antiquísimo axioma: el universo es mental. También nos habla sobre la unidad de todas las cosas y la posibilidad, por tanto, de mutua influencia con todas sus consecuencias.
Nos dice también que el vacío no existe, la naturaleza aborrece el vacío, dicen los esoteristas, y por tanto toda ausencia de una cosa viene a ser automáticamente llenada por otra. Y aunque en este párrafo mismo no hace Giordano mención expresa de ello, anteriormente ha dejado sentado que la cosa que viene a llenar el vacío ha de ser coherente al todo al cual pertenece ese vacío. Más adelante nos habla de que todo tiende a la inercia y por tanto a conservarse en su propio ser, en su propio estado diríamos. Ana de que, si el fuego quisieran atraer hacia sí el agua, convertirla en fuego, no lo conseguirían sin antes haberla asimilado al aire, estado intermedio. Esto es, convertirla primero, en vapor. Las cosas pueden cambiar, pero si el cambio es distante se han de pasar una serie de fases intermedias estipuladas ya como leyes en la naturaleza. Es como si mediante una idéntica tan antigua como el universo, el fuego intentase convencer al agua de que se eleve hacia él convirtiéndose así en fuego también. Pero, solo consentirá el agua si se cumplen los requisitos previos en el proceso. La relación de este ejemplo con el método discipular o con las fases alquímicas es evidente. En el punto de los vínculos vamos a detenernos. Bruno sostiene que existen 20 tipos de vínculos que ligan a los elementales, al mago o a una operación del mismo. 1. Es el universal y lo figura simbólicamente con la imagen de Hécate, sujetando con una correa al can tricefálico Cerbero. Este vínculo es la triple facultad que se requiere en el mago: física, matemática y metafísica. En la primera está la base, en la segunda los peldaños y en la tercera el ápice de la escala. El mago necesita de la conciencia en los 3 niveles y debe tener claro el proceso en función de las mismas. 2. Es triple lo que se requiere en el que opera, en lo operado y aquello en torno, a lo cual la operación, y ha de tener una constante fe, confianza, invocación, amor y afecto ardiente en la aplicación de los principios activos, sobre los pasivos. Esto es, lo que puede fecundar, lo que puede ser fecundado y cómo ha de producirse el acto. Al margen, Bruno añade, el vínculo 2 consiste en las obras de la voluntad. Antes ya había dicho, es afortunado el mago que posee mucha persuasión y en el que muchos creen. 3. Es el conocimiento de las influencias y seres adscritos al poder de los 4 puntos cardinales, o al de las 7 direcciones del espacio, y de los no adscritos a ningún punto fijo. Ahora, tras el tercero, Bruno añade al margen. Los restantes vínculos proceden de cosas externas relativas. Operaciones, medios, circunstancias y sujetos. 4. Es el anima mundi que une y funde todas las cosas con todas las cosas. 5. Las almas de los astros y sus regentes planetarios o príncipes de los elementos, vientos y lugares. 6. Los espíritus que regulan el tiempo y ciclos. 7. Las almas de los dignificados, como intercesoras. 8. Es el conocimiento de los nombres divinos y las jerarquías divinas, así como su correcta pronunciación, como ya antes dijimos. 9. Son los caracteres y los sellos sigiles. 10. Las imprecaciones y conjuras que se hacen contra lo inferior e imperfecto desde lo superior y en su virtud, para arrojar a lo inarmónico y no conveniente mediante lo armónico y conveniente. 11. Es una especie de repetición del número 1. 12. Actúa mediante las buenas disposiciones que limpian los canales por los que transcurrirá lo mágico. Castidad, honradez, limpieza, abstinencia. 13. Es la adscripción de elementos en la relación con la obra que se persigue. 14. La concomitancia con el género de culto del daimón a influir o vincular. 15. Actúa por la fuerza de las consagraciones por lo que respecta al practicante, a la oración y al ritual. 16. Implica el conocimiento de los momentos adecuados a las operaciones. 17. Idem sobre los preceptos rituales religiosos según sea el momento, lugar, asunto o medio a seguir. 18. La correcta aplicación de pasivos y activos, y todas las demás concomitancias al vínculo. 19. Los objetos mágicos adecuados, como por ejemplo los anillos.
20. Los artificios para fascinar. Bruno Giordano dice: no existe mayor mago que aquel que se conoce y domina a sí mismo.